Que Dios les bendiga y bienvenidos. Gracias a Dios que vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias a Salmo 119, versículo 130. Y queremos hablar en este mensaje sobre diversas reacciones ante la pandemia. Diversas reacciones ante la pandemia, y queremos hacer esa pregunta: ¿hay una reacción correcta ante esta pandemia que todos estamos viviendo en este tiempo? ¿Hay una reacción correcta? Bueno, en primer lugar, queremos analizar brevemente cuáles son unas reacciones humanas o naturales ante la pandemia. Unas reacciones humanas o naturales. En primer lugar, podemos considerar el miedo, la inseguridad, el temor respecto a lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que puede todavía pasar. Además, una segunda reacción es la preocupación, la ansiedad y el afán, la incertidumbre de lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a proveer materialmente? ¿Cómo vamos a hallar seguridad y paz física y espiritualmente? Preocupación, ansiedad, afán. En tercer lugar, otra reacción sería enojo, frustración, molestia. Unos dicen: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? Etcétera. La frustración de no poder proveer, de no poder trabajar, de muchas frustraciones. En cuarto lugar, puede ser la reacción de depresión, deprimición de espíritu, desánimo, desaliento, desesperación, toda la tristeza que lleva a estos extremos en espíritu y en el alma. Pero también otra reacción humana o natural ante la pandemia es una reacción de tener dudas, incredulidad, escepticismo. Yo creo que esto va bajando, pero todavía hay quienes que quieren decir que no existe. COVID-19 es un invento del gobierno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mayoría están despertando a la realidad. Algo está pasando en nuestro pueblo y en nuestro mundo entero. Pero también hay otra reacción. Es muy triste, pero es muy evidente. La rebelión, la desobediencia, la renuencia. Personas que no quieren creer, entonces no quieren acatar a los reglamentos más básicos de sana distancia, de usar tapaboca, de usar gel antibacterial, etc. Nos lleva a otra reacción: el descuido, la irresponsabilidad, el egoísmo, la soberbia, la insensatez. Espero que la sabiduría está entrando en nuestra alma de todo el pueblo para ver que rebelión y desobediencia y renuencia ya no sirven ante la realidad de lo que está sucediendo y lo que Dios está permitiendo en su propósito, como vamos a ver. Ninguna de estas reacciones humanas realmente pueden hacer algo para ayudar la situación o cambiar o mejorar la situación. En cambio, nuestras reacciones negativas humanas pueden hasta agravar y empeorar la situación y discapacitarnos, no permitirnos enfrentar la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Hay algo mejor que estas reacciones humanas y naturales? ¿Hay una alternativa? Bueno, en segundo lugar, y aquí terminamos, en segundo lugar vamos a analizar o considerar unas reacciones espirituales, reacciones piadosas y correctas ante Dios en este tiempo de pandemia. ¿Cuáles son reacciones espirituales, piadosas y correctas ante Dios en este tiempo de pandemia? Bueno, para tener estas reacciones correctas, vamos a tener que ver esta pandemia a la luz de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. Entonces, entendamos esto, que la pandemia COVID-19 no está fuera del control perfecto de Dios. No es por casualidad y no es sin propósito. Pero uno dice, ¿por qué existen entonces pandemias como COVID-19? ¿Qué dice la Biblia? Dios nos dice claramente, amigos, escucha este punto. Dios dice claramente en su palabra que pestes, plagas y pandemias vienen como resultado del pecado de la raza humana. Ahora pensemos en esto. Ya hemos tenido en este programa varios estudios sobre las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto por su idolatría, por su soberbia, su prepotencia, su maltrato del pueblo de Dios, no queriendo dejar ir el pueblo de Dios de Egipto. Éxodo capítulo 7 al 12. En cambio, el pueblo de Israel fue guardado maravillosamente de los efectos perniciosos de esas 10 plagas. Y más tarde, en el libro de Éxodo, si quieren ir a Éxodo capítulo 15, Éxodo 15, versículo 26. Un poco más tarde, en Éxodo 15, 26, Dios dio una gran promesa al pueblo de Israel. Dice, Éxodo 15, 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué promesa al pueblo de Dios. Al obedecer a la voz de la palabra de Dios, ninguna enfermedad que tocó a los egipcios tocaría a Israel. Pero en cambio, escuchen bien, si Israel no obedeciera a Dios y a su ley, su santa palabra, ¿pudiera Israel entonces esperar vivir libre de plagas, de pestes, de pandemias y de otras diversas enfermedades aún mortales? La palabra definitiva viene en Deuteronomio capítulo 28. En los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28 vemos las bendiciones de la obediencia a la palabra, la ley de Dios. Pero en versículos 15 al 68, unos 5 veces más maldiciones sobre la desobediencia a la ley de Dios en Deuteronomio 28, 15 en adelante. Amigos, ha de sorprendernos que enfermedades y plagas crónicas y aún mortales siguen a la desobediencia a la palabra de Dios. Mire Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora tú vas a tener que leer la plenitud de las maldiciones de Dios sobre la desobediencia. Es sorprendente, es espantoso leer Deuteronomio capítulo 28 y es como ver nuestro mundo en la actualidad y los efectos perniciosos y aún mortales del pecado en el mundo. Pero estamos enfocándonos en los resultados de enfermedades y plagas aún crónicas y mortales. Mire versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado.
Versículo 35 dice, y te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Esta pústula maligna habla en el diccionario sobre inflamación, sobre úlceras, enfermedades de la piel. Mire versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Es para bien que Dios ha mandado estos mandamientos, para bendición, no para maldición. Pero versículo 58 añade, mire lo que dice la Biblia. Y si no cuidares de poner por obra todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas sobre nosotros, pero sobre nuestra descendencia. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Oh amigos, entendamos algo hoy tan importante. La desobediencia a Dios y a sus leyes siempre resulta en toda clase de mal. Y esto incluye enfermedad y muerte. Cuando el pecado entró en el huerto de Edén, la muerte entró en el huerto, cuando el pecado entró en el huerto de Edén, también la muerte entró en el huerto de Edén, y esto incluye la enfermedad que resulta en muerte. Romanos 5:12 y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y hemos dicho en este programa, la muerte que es la paga del pecado es triple. Es espiritual, es física y es eterna, alma y cuerpo en el infierno. Es la muerte segunda, la muerte eterna. Esta es la paga del pecado, y enfermedad es como un eslabón. Aquí es el pecado, aquí es la muerte, y en medio la enfermedad. Oh amigos, ahora hagamos una pregunta a nosotros mismos. En la actualidad, ¿estamos nosotros, la raza humana, nosotros como seres humanos, viviendo en el verdadero temor de Dios y en una plena y sincera obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos guardando las leyes naturales y espirituales de Dios? Oh, si tuviéramos el valor de mirar honestamente a este espejo y ver tal como Dios dice que somos en realidad delante de Él, moral y espiritualmente. Por ejemplo, si nosotros miráramos plenamente a la luz de los 10 mandamientos, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo ve Dios nosotros a la luz de los 10 mandamientos? Vamos a comenzar el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, su versículo 21. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, 5, versículos 6 al 21, primer mandamiento, versículos 6 y 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos e ídolos son prohibidos por Dios.
dioses ajenos. Pero la Biblia dice que la avaricia también es idolatría, el amor al dinero. También el satisfacer nuestros deseos y pasiones y placeres carnales es idolatría. Es servir al vientre, dice en Filipenses 3, 18 y 19. Número 2. Versículos 8 y 9, Deuteronomio 5. No harás para ti escultura ni imagen alguna. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Entonces las imágenes todas son prohibidas por Dios respecto a culto, respecto a honor, respecto a inclinarnos o rezar delante de una imagen. Pero estamos viviendo, amigos, en la edad y la época de las imágenes. Hay más imágenes en este mundo que quizás en toda la historia del mundo. Hoy en 2020, por la tele, por el internet, por el celular, por las revistas y los libros, imágenes, imágenes, imágenes. Y ahora hemos vuelto de Dios a lo material. Y estamos adorando y amando y buscando de día y de noche. La criatura, la creación, buscando lo físico, lo material. El ser humano para llenar nuestros corazones y nos hemos olvidado casi completamente de Dios a favor de ídolos e imágenes. Y esto no es hablar de las imágenes de las iglesias, prohibidas todas por Dios en los 10 mandamientos, quebrantando la ley, confiando en y amando lo que no es Dios y no representa a Dios. En tercer lugar, no tomarás, versículo 11, el nombre de Jehová tu Dios en vano. La ligereza, la falta de respeto y temor y reverencia y honor en usar el nombre de Dios y el nombre de Jesús es prohibido por Dios. Pero en la tele, en las películas de Hollywood y en la religión falsa toman el nombre de Jesús. Y hoy día aún los predicadores usan el nombre de Jesús prometiendo sanación y bendición material para ganancia deshonesta y personal, con interés personal. La maldición de Dios está sobre nuestra generación por tales predicadores que están llenando su propia bolsa y su propio vientre y su propio ego y yo, y no llenando el pueblo de Dios con la verdadera bendición espiritual de Dios, de Jesucristo. Número 4, los 10 mandamientos. Número 4, guardarás el día de reposo para santificarlo. Para el pueblo de Israel, Dios separó un día para descansar física y ahora podemos espiritualmente descansar un día de la semana, dejar de trabajar y dedicarlo a Dios y a nuestra recuperación física y espiritual para poder trabajar mejor en los otros 6 días. Pero parece que pensamos que somos más sabios que Dios, trabajando 7 días y dejando desierta la casa de Dios. Quizás la pandemia tiene una causa que Dios está diciendo, ahora me van a buscar, ahora me van a valorar tener una casa de Dios donde oír mi palabra y congregarte delante de mí y con mi pueblo. Número 5. Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre, con promesa de vida larga y mucho bien en esta vida. La deshonra y desobediencia a los padres es prohibido por la palabra de Dios. Pero mire en Proverbios capítulo 30. Proverbios, su capítulo 30, versículo 11, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esta es nuestra generación. La verdadera crisis en que estamos viviendo es una crisis de la obediencia y honra de los hijos hacia sus padres que casi no existe. Ahora los hijos mandan a los padres y a los maestros y los derechos humanos los defienden. No, estamos en una gran mal en nuestro país y en nuestro mundo entero.
Sexto mandamiento de los 10 mandamientos, Deuteronomio 5, versículo 17, no matarás. Pero esto no solo habla de la acción de matar literalmente a alguien, sino también del corazón de uno que quiere matar, o busca venganza, o con odio desea el mal y con coraje quiere mal para otra persona. Esto es como matarlo desde tu corazón, desde mi corazón. No matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Sabemos o sepamos que el adulterio está destruyendo nuestra sociedad desde abajo para arriba. Yo he visto hombres que conozco dejando, aquí en este pueblo, dejando su mujer y andando públicamente con otra mujer. Amigo, ¿no has pensado en tus hijos? ¿No has pensado en la destrucción moral, espiritual, en su mente, en sus emociones? ¿No has pensado que estás destruyendo la fábrica moral de nuestra sociedad? Y el futuro de este mundo es muy oscuro por el adulterio. Y estos medios de comunicación hacen fácil hablar con otra mujer o otro hombre a escondidas. Pero la Biblia dice, tu pecado te va a alcanzar y todo va a salir a la luz. El adulterio está destruyendo nuestra sociedad. El 8º mandamiento, no hurtarás ni a Dios ni a los hombres, ni al gobierno, ni a tu patrón, ni a tu prójimo, ni a tu padre, ni a tu familiar. No. Dios requiere honestidad y integridad. No hurtarás. Número 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Esto prohíbe el chisme, la calumnia, la difamación y la mentira. Pero cuán pronto somos para hacer correr el chisme sin saber si es la verdad. Y calumniar sin pensar que estoy destruyendo la reputación de alguien tan fácilmente. Y número 10, si no hemos sido matados con la espada de la ley de Dios hasta aquí, este mandamiento nos va a matar a todos. Número 10, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su carro, ni su casa, ni su esposa, ni su trabajo, ni nada de lo que es de tu prójimo. No codiciarás, pero esta es la edad y la época de la codicia. Las películas, los anuncios por doquier y en la tele, en el internet, no se puede escapar. Imágenes que provocan deseo, que provocan codicia y nos piensan que la verdadera felicidad y bien está en lo material. Las imágenes me tienen encantado y esclavizado, pero no codiciarás, dice Dios, porque resulta en muerte y no en vida. Jesucristo pone en resumen estos 10 mandamientos en Mateo 22, 37 al 39. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6, 5. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Ahora, ¿cómo estamos nosotros delante de la ley de Dios, a la luz de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que revela este espejo de la palabra de Dios acerca de nuestra vida espiritual y moral delante de Dios? Amigos, por favor escuchen, la verdadera crisis y pandemia no es COVID-19. Es la condición moral de nuestro mundo entero delante de su Creador y su Juez, Jesucristo. Repito, la verdadera crisis no es COVID-19, es la condición moral del mundo entero delante de su Creador y su Juez, Jesucristo. La verdad es, lo hemos dejado.
Hemos dejado y desobedecido a sus leyes espirituales y naturales. No le hemos amado a Él con todo nuestro corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En cambio, hemos amado más a nosotros mismos y a nuestros deleites, según de Timoteo 3, 1 al 5. La verdad es esta. Por medio de COVID-19, Dios está haciendo el mundo entero sentir que estamos mal delante de Él. Nos hemos apartado de Él. No podemos vivir sin Él. No podemos quebrantar sus leyes y vivir aparte de Él y pensar que va a ir bien. Las consecuencias se están multiplicando y agravando. La Biblia dice que en los tiempos finales, las señales de la venida de Cristo y el fin del mundo, habrá pestes y hambres y terremotos, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 3, 7 y 8. Tal vez lo que estamos experimentando ahora es el principio o una prueba de este principio de dolores que todavía no ha llegado. COVID-19 no es nada a comparación a lo que viene. Ahora entonces, ¿qué haremos? Bueno, la primera reacción espiritual y agradable y correcta ante Dios sería el arrepentimiento genuino. Sería el volver a Él de todo nuestro corazón. Y esto debe comenzar con el pueblo de Dios. Los que profesan de conocer y creer en Jesucristo como Hijo de Dios, como único Señor y Salvador. A su pueblo Israel, Dios dijo en 2 de Crónicas 7, 13 y 14, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No es lo que queremos. Restauración espiritual y restauración aún física, material. Hoy hay cristianos verdaderos, creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo. 1 de Pedro 4:17, el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. Y el arrepentimiento genuino tiene que comenzar con nosotros. Pero Pedro añade, 1 de Pedro 4:18, y si primero comienza el juicio de Dios por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amigos, si la verdadera crisis en estos tiempos, en su raíz, es moral, es espiritual, entonces el remedio en estos tiempos de COVID-19 es moral, es espiritual a su raíz. No solo para el cristiano, sino también para aquellos que todavía no se entregan a Cristo, no lo reciben a Él y su salvación por medio de la fe. Cuando el pueblo pagano, idólatra, soberbia, cruel de Nínive escuchó el mensaje de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La Biblia dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y la Biblia dice, el pueblo entero con su rey se humillaron, se vistieron de luto, y el rey proclamó que el pueblo entero clamare a Dios fuertemente y que se convirtiera cada uno de su mal camino, diciendo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y fíjense, se arrepintieron, clamaron a Dios, buscaron su misericordia y les perdonó y les salvó de la muerte. Amigo, ¿has hecho esto tú con tu familia? ¿Han clamado a Dios de todo corazón, arrepentidos ya? ¿Se han convertido a Él de todo corazón de su mal camino? Pero es que ya hallaron una vacuna para el virus, ¿no sabes? Hay esperanza, posiblemente físicamente. Pero esto es solo tratar del cuerpo. ¿Qué de tu alma, amigo? ¿Qué de tu pecado? ¿Qué del pendiente en el día de juicio que tienes con Dios? Un juicio y castigo venidero y eterno que ningún remedio humano puede curar. El remedio para esto es único y es divino. Es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene poder para limpiar de todo pecado y salvar de todo pecado. 1 de Juan 1:7. La maldición de nuestro pecado cayó sobre Jesucristo, el bendito Hijo de Dios en la cruz, para que creyendo en Él y solo en Él y recibiendo su perdón por fe, fuésemos quitados de la maldición de Dios y herederos de la bendición de la vida eterna por fe en Jesús y su sacrificio único en la cruz. Fuera de esa cruz no hay perdón, no hay salvación, solo maldición. Amigo, arrepiéntate, humíllate delante de Dios, quebrantado de su orgullo, su incredulidad. Clama a Dios de todo corazón, búscale a Él y su favor y misericordia. Arrepiéntete de tu pecado en contra de sus mandamientos y comienza con tu idolatría y tus imágenes y todos los mandamientos. Conviértate a Dios y cree en su Hijo y su sacrificio en la cruz para tu perdón y salvación y un nuevo nacimiento espiritual. Invoca a Cristo ahora. Recíbele en tu corazón y su perdón y entonces entrégate a Él y síguele a Él y confía en Él en estos tiempos de pandemia. Todas sus promesas de protección, de preservación, de provisión y bendición. Pero tiene que comenzar con lo moral y lo espiritual y después puede haber sanación y bendición física y material. Tengo mucho más que decir, se acabó el tiempo. Que busquemos todos a Dios de todo corazón y clamemos a Dios por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestro mundo entero, pero comencemos con nosotros mismos, nuestra vida espiritual delante de Dios y a partir de ahí podemos ver la bendición de Dios. Que Dios les bendiga. Estamos orando.